Buenos días, me presento, soy la doctora Mónica Bella, especialista en pediatría y en psiquiatría infanto-juvenil, profesora de la cátedra de la Unidad de Apoyo de Salud Mental. En esta clase veremos el tema de salud mental de la infancia y de la adolescencia. Los objetivos de esta presentación es primero que ustedes puedan tener conocimiento de los contenidos teóricos en esta clase asincrónica virtual, en la que van a contar con elementos de los principales aspectos del desarrollo evolutivo que se adquieren en la infancia y en la adolescencia y de las señales de alarma y de los principales problemas psicopatológicos de acuerdo a cada etapa evolutiva. En una segunda parte, en una actividad práctica sincrónica, vamos a poner en práctica estos contenidos teóricos para poder reconocer tanto los aspectos del desarrollo evolutivo como para identificar estas señales de alarma y problemas psicopatológicos. Para esto, dividiremos en dos presentaciones teóricas en la capacitación y en la primera parte vamos a ver desarrollo evolutivo, señales de alarma y psicopatología de lactantes preescolares y escolares. Y en la segunda parte veremos desarrollo evolutivo, señales de alarma, psicopatología del adolescente. Y veremos el dispositivo de atención, que es la unidad de internación con la que contamos en la provincia de Córdoba. Vamos a comenzar hablando de qué es el desarrollo. Es importante que ustedes sepan que el desarrollo de los seres humanos tiene ciertas características y que no son comunes a todos. El desarrollo es cronológico, es sucesivo, universal y a la vez particular. ¿Qué quiere decir cada una de estas palabras? El desarrollo es cronológico porque se va dando en etapas que emergen una sucesivamente detrás de la otra. O sea, primero adquirimos logros y habilidades como lactantes, luego como preescolares, luego como escolares y luego como adolescentes. Y estos logros que se obtienen en una etapa son relativamente permanentes y se van. Vamos a comenzar viendo el desarrollo evolutivo del lactante. El lactante es la etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Es el periodo de mayor vulnerabilidad de nosotros como seres humanos, ya que, como ustedes saben, el bebé no puede crecer sin el cuidado de un otro. Ese otro, que será la madre, será el padre, un familiar, un cuidador, seres humanos no sobreviven
¿no? Sin el lado del otro. De inquietud, les voy a dejar las referencias de algunas películas, de algunas de niños que abandonados en lugares y que crecieron, digamos, solo con la naturaleza, sin el contacto con el humano, y cómo te afecta el desarrollo. Esto solo para los que tengan inquietud en este tema. Es obligatorio cursado de ¿qué puedo decir de este periodo? Es muy importante ver cómo los primeros lazos, primeros vínculos, van dando a través de funciones básicas. Estamos para sobrevivir, funciones básicas a lo largo de toda la vida, ¿no? Alimentación, eh, el ser ¿no? y reconfortado, diferentes sensaciones que siendo de nuestro cuerpo, ya sean sensaciones negativas como dolor o sensaciones y es que nos va a brindar nuestro nos va a ir permitiendo adquirir confianza y una seguridad primero en que el ambiente puede cuidar de nosotros y hacernos sentir confort, pero que en la medida que avanzando cuidado y vamos en la construcción de eso se va a transformar en una fuerza dentro del niño, a permitir sentirse seguro y sentir que él puede empezar a controlar su propio, ¿no? Y a empezar a regular la alimentación. Va a empezar a sueño, para a empezar a cada vez más a órganos de los sentidos, empezar a atreverse a explorar el mundo, ¿no? Y de este modo ir adquiriendo algo que Erickson llamó confianza básica. La confianza básica no es cosa que capacidad de en sí mismo. Y este es el logro más en esta primera etapa. Ahora, el lado del niño no ha sido suficiente por diferentes motivos. Puede haber tenido una calidad deficitaria. Esta confianza no se va a adquirir plena, ¿no? Y puede su no logro desconfianza. Y entre la confianza baja y confianza, continuo, digamos, de lo que puede lograr el niño. La adquisición de esa confianza es lo que al permitir salir y conocer el mundo. ¿Y eso cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de los sentidos, ¿no? Va a ser a través de los sentidos y luego lo va a hacer del control motor. A este desarrollo cognitivo, este modo de adquirir conocimientos del mundo, de empezar a conocer objetos, de explorarlos, para que luego poder usarlos, ¿no? Y que los objetos puedan ser adentro de la cabeza del niño, lo que Piaget denomina periodo sensorio-motriz. El niño así, su nacimiento, a menos el año de vida, a distinguir entre él mismo y el mundo externo. Y nosotros detectamos cuando el niño logra mantener esa imagen mental de los objetos, porque el niño empieza a expresar a través de sus emociones también malestares, ¿no? Esto, por ejemplo, ustedes deben conocer, quizás les suene, la angustia
de los niños cuando se aleja la madre, ¿no? Los niños sienten y reclaman la presencia de la madre porque distinguen perfectamente a la madre de ellos mismos alrededor de los 10 meses. Antes de esto, si bien el niño va percibiendo a la madre y va percibiendo el cuidado, el niño no reclama cuando ella se aleja de él. Los logros motores también son muy importantes y hoy los vamos a ir detectando en el sentido de la maduración que van teniendo, ¿no? Que es cefalocaudal. O sea, lo primero que vemos en el niño es como el niño que está siempre en una posición de acostado empieza a sostener su cabecita mirando, ¿no? El mundo externo, relacionándose con él. Luego va a empezar a controlar sus miembros superiores con el dominio y la aprehensión de sus manos y el movimiento de sus brazos y la aprehensión de los objetos. A los 6, 7 meses va a poder sostenerse en una posición sentada, va a lograr la sedestación y alrededor del año va a poder sostener todo el eje de su cuerpo y va a lograr caminar, andar. El desarrollo del lenguaje se va dando conjuntamente con todos estos aspectos y los primeros sonidos que podemos observar en un niño son sonidos que no tienen un significado, ¿no? Pero que son muy importantes y es el balbuceo. Las primeras palabras con sentido van a aparecer recién alrededor de los 7, 8 meses y las frases solo son esperables después del año de edad, más cerca de los 18, 20 meses. Frases de 2 o 3 palabras, pero con sentido. En lo social, el niño desde muy pequeño va expresando una interacción y se va relacionando y generándose un vínculo que parte desde el cuidador hacia el niño, pero que vuelve del niño hacia el cuidador. Las primeras expresiones de nuestros vínculos sociales son nuestra sonrisa social, que empieza a presentarse alrededor de los 3 meses de edad, los primeros juegos que vamos estableciendo y las respuestas que le vamos dando a nuestros cuidadores, los juegos de imitación, ¿no? Los juegos de manos, los sonidos y el máximo de expresión de la relación social que se va iniciando en esta etapa de la vida es la presencia de la angustia ante la separación de la madre, como lo hablamos anteriormente. Ahora bien, conociendo lo que son estas habilidades que va a adquirir el niño en estos primeros 2 años de vida y teniendo en cuenta el desarrollo que debe adquirir para poder evolucionar a la etapa siguiente, que si estos logros no se presentan, nos van a alertar sobre situaciones, digamos, que debemos evaluar con mayor profundidad. Y las señales de alarma van a estar muy relacionadas con las habilidades del desarrollo que el niño tiene que adquirir. Por lo tanto, las señales de alarma en el lactante son la dificultad en la adquisición de los ritmos biológicos, sueño, alimentación, niños irritables, ¿no? O niños sumamente lentos que no demandan la atención, la dificultad en la adquisición del lenguaje, la ausencia del balbuceo, de las primeras palabras, eh, la falta de comunicación, ¿no? Y de interacción con el cuidador, las dificultades en la adquisición de las habilidades motoras, ya sea por retraso en la adquisición de estas o por la presencia de síntomas de hipotonía. Y todos estos aspectos, todas estas señales, pueden tener que ver ya sea con factores individuales que tienen que ver con la carga genética del niño, o con faltas de estímulos y tiene que ver con factores ambientales en los cuales, digamos, es muy importante en esta etapa de la vida
las características del cuidado que nos puede brindar el ambiente, ¿no? Muchas veces las familias muy ansiosas, muy preocupadas por la crianza del niño, o familias muy desorganizadas o muy caóticas, con problemas de violencia o con problemas psicopatológicos importantes de los padres, ¿no? Pueden afectar la calidad del cuidado que requiere el niño en esta etapa. O bien estas señales de alarma pueden ser las primeras expresiones de signos, ¿no?, que nos van a alertar sobre procesos psicopatológicos del niño. Y ustedes se preguntarán, ¿los niños tan pequeños pueden tener trastornos psicopatológicos? Y la respuesta es sí. Y en esta etapa de la vida vamos a encontrar a los trastornos del neurodesarrollo, la discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista, los trastornos de los ritmos biológicos de alimentación y sueño, los trastornos de la motricidad, la depresión anaclítica, los trastornos del vínculo, cuya expresión más grave es el maltrato físico, que es una de las causas de mortalidad, ¿no?, de los niños pequeños. Voy a retomar, digamos, para recordarles que los trastornos del espectro autista son patologías que tienen una gran consecuencia en la vida del niño y cuyos síntomas se relacionan con la alteración cualitativa de la interacción y comunicación social, que ustedes recordarán de los aspectos que hablamos del desarrollo, ¿no?, y con patrones de conducta o actividades e intereses que son repetitivos, restringidos y estereotipados y que se hacen muy evidentes a través del juego. La importancia de un diagnóstico temprano, digamos, de patologías tan graves, nos va a permitir intervenir más oportunamente para que esto tenga las menores consecuencias posibles en la vida del niño, ya que las patologías del neurodesarrollo, si bien varían en intensidad, pueden ser pueden tener muchas consecuencias en la vida del niño. La etapa que sigue es el niño en edad preescolar de los 2 a 5 años. El niño que había aprendido a explorar y a conocer el mundo mediante la observación sensorial va a continuar adquiriendo el control de todas sus funciones, entre ellas la motora. Va a aprender a alimentarse solo, va a caminar, saltar, jugar, va a aprender a controlar sus esfínteres. Aún así, va a requerir mucho del cuidado de su madre o del cuidado de su ambiente para desarrollar y continuar desarrollando un sentido propio de autocontrol. En ocasiones, la enseñanza o la crianza hacia los niños está muy acompañada de experiencias negativas, ¿no?, que hacen que el niño dude de sus propias capacidades, que sienta miedo, que sienta vergüenza, que sienta inseguridad. Entonces, en esta etapa, en vez de poder ayudar a que se desarrolle un niño autónomo, competente y seguro, si las experiencias son muy negativas, va a quedar, digamos, una sensación interna, una habilidad más ligada a la vergüenza y a la duda. En lo cognitivo también el niño tiene un periodo de gran crecimiento. Su pensamiento pasa a ser un pensamiento concreto. El niño ya ha incorporado los objetos, ¿no? A los objetos les otorga vida, tiene un pensamiento animista, mágico. El pensamiento gira alrededor del mismo y por eso se dice que es egocéntrico. Y ya tiene simbolización. Y todo esto se va a expresar en la adquisición de las habilidades lingüísticas y en el juego. Es un niño que empieza a jugar con los otros, cada vez tiene más juegos de pares y tiene un gran desempeño social que lo va a ir preparando para la etapa que sigue, que es para la vida escolar.
¿Cuáles son las señales de alarma en el preescolar? En gran parte son las que vienen de la etapa previa, los problemas con los ritmos biológicos, de alimentación y sueño. Acá se hacen más marcadas las dificultades en el lenguaje, sobre todo los retrasos del habla, también pueden aparecer las dislalias, los trastornos del vínculo, en el cual el maltrato físico sigue siendo la expresión de mayor gravedad, pero los maltratos psicológicos son muy importantes, y aparecen, ¿no?, como señales de alarma la presencia de comportamientos agresivos y oposicionistas en el niño o las rabietas, ya que es un niño que interactúa mucho más con el ambiente. ¿Qué trastornos psicopatológicos podemos detectar en esta etapa? Y bueno, los trastornos del neurodesarrollo, que con frecuencia no son detectados tempranamente en el lactante, aun cuando tienen síntomas, los trastornos del vínculo, la depresión, que acá voy a eh, hablar de dos síntomas que son muy importantes en el niño, dado que lo más importante en el niño en la depresión es el humor disfórico, irritable, la falta de crecimiento, ¿no? El niño que no crece y que no aumenta el peso adecuado a la edad, y muchas veces problemas de comportamiento. Los trastornos de ansiedad aparecen en esta etapa. Es una etapa en donde el niño comienza a expresar emociones, ¿no?, como la angustia y el miedo, y es una etapa en donde aparece la ansiedad de separación. Y como algo que se presenta en esta etapa, a diferencia de la del lactante, es la aparición de los primeros trastornos de conducta, sobre todo de las conductas oposicionistas desafiantes. De ello la importancia de detectar si es solamente una señal de alarma o si además existe una predisposición biológica más ciertas características individuales en el niño y familiares de su contexto que van a hacer que detectemos y diagnostiquemos un trastorno de conducta oposicionista de inicio en la infancia. El maltrato y el abuso sexual no son patologías del niño, son patologías psicosociales, pero me parece importante ponerlas y que ustedes las tengan siempre presente, porque son situaciones muy graves que afectan profundamente la vida y el desarrollo del niño. La etapa que sigue es la etapa que se conoce como del niño escolar y que va entre los 6 y los 12 años. Esta es una etapa en donde el niño tiene un gran desarrollo cognitivo, ¿no? Él se va a dejar de tener ese pensamiento concreto para ir adquiriendo un pensamiento más al final de esta etapa, un pensamiento más hipotético deductivo, ¿no? O sea, él va a aprender a hacer operaciones formales, operaciones abstractas, y va a aprender a hipotetizar. Es muy importante también en esta etapa las habilidades internas que va desarrollando el niño, ya de que ello dependerá, ¿no?, de que él se sienta competente, seguro y con los recursos suficientes como para salir a conquistar el mundo. Es una etapa en donde se habla que el niño tiene un desarrollo de la industriosidad. Esto es porque Erickson lo ha comparado, digamos, como con la fábrica, ¿no? En esto de que el niño es un constante creador, ¿no? Crea conocimientos, crea vínculos, crea lazos, crea juegos, construye relaciones con sus pares. Es una etapa de mucha riqueza. También junto con el desarrollo cognitivo, va a emerger el desarrollo moral, ¿no? El niño va a empezar a internalizar las normas morales con las que funcionamos socialmente, y esta moral primero la va a adquirir del ambiente externo, o sea, va a ser una moral heterónoma, para al final de esta etapa adquirir una
moral autónoma, o sea, él va a tener su propio sentido de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es justo y de lo que no es justo. Es una etapa de gran convivencia social, de gran competencia social y desarrollo de relaciones con los pares. De ello que también las señales de alarma en esta etapa estén muy relacionadas con estos aspectos del desarrollo que debe lograr. La presencia de dificultades en el comportamiento, como habíamos visto antes, comportamientos oposicionistas, agresivos, rebeldes, las dificultades en la adquisición de las habilidades escolares que van a hacer que el niño se sienta incompetente y que van a ir generando emociones negativas en su interior, manifestaciones de ansiedad y miedo en los niños que no han podido resolverlas en la etapa previa. Y en esta etapa, además de la violencia que puede afectar al niño al interior de su familia, es una etapa de gran vulnerabilidad para la presencia de violencia entre pares, ¿no? La violencia escolar es algo que en los últimos años ha emergido de un modo bastante. Y los problemas psicopatológicos que se pueden presentar en esta etapa de la vida ya se amplían de un modo bastante significativo y siempre están muy relacionados a las habilidades que se deben lograr. Es una etapa en donde podemos diagnosticar trastornos del aprendizaje, entre los que están los trastornos específicos del aprendizaje, como la dislexia y la discalculia, el trastorno por déficit atencional e hiperactividad, aquellos niños que van a presentar síntomas de desatención, impulsividad, de un modo bastante permanente y en todos los espacios, los trastornos de conducta que se pueden haber iniciado en la etapa previa, en la etapa preescolar, y pueden continuar en esta si no han sido atendidos y resueltos. Los trastornos de ansiedad es una etapa de inicio del trastorno obsesivo compulsivo, aunque su diagnóstico puede ser bastante más tardío, la presencia de fobias específicas, la presencia de depresión, y acá es importante tener en cuenta los síntomas de la depresión, ya que la depresión en la infancia no se manifiesta por el ánimo depresivo ni por la tristeza, sino que se manifiesta sobre todo por el ánimo disfórico, la irritabilidad, ¿sí? Y muchas veces la presencia de conductas muy disruptivas. También se diagnostica muchas veces en esta etapa el trastorno bipolar infantil, maltrato y abuso sexual que siguen estando presentes, y la violencia entre padres, que es un problema grave y que es importante poder abordar. Les dejo información respecto a diferente material de lectura en el que ustedes puedan profundizar esta temática que abordamos en esta primera parte. La adolescencia es la etapa de la vida que se encuentra entre los 10-12 años y los 18-20 años. Es esta etapa en que vamos dejando el cuerpo de la niñez para adquirir el cuerpo de la adultez. Este periodo se caracteriza por tener grandes cambios en lo físico, cambios biológicos, hormonales, también cambios psicológicos y sociales importantes, ¿no? En lo cognitivo se adquiere un tipo de pensamiento que se conoce como hipotético deductivo o lógico formal, es decir, las personas vamos a ser capaces de resolver y hacer operaciones complejas y resolver situaciones complejas, y esto nos va a facilitar no solo elaborar teorías o ideas, sino también poner este tipo de pensamiento al servicio de nuestra propia vida.
Nos va a ayudar a resolver conflictos, a definir aspiraciones, a obtener un proyecto de vida o a proponernos diferentes proyectos de vida. Junto con el desarrollo cognitivo, se van dando, digamos, nuestra capacidad, nuestros juicios de valores, ¿no? Y vamos a establecer un sistema de valores y principios que responden a nuestros propios pensamientos y por eso se conoce este periodo como un periodo de moral autónoma, ¿no? O sea, eh, las personas autónomamente decidimos lo que está bien, de lo que está mal, lo que es correcto, de lo que no es correcto. Es un periodo en el que se logra la identidad, o se debería lograr la identidad. En la diapositiva que sigue vamos a profundizar un poquito sobre esto. ¿Y qué es la identidad? Eh, la identidad es la capacidad, ¿no?, de reunir todas esas habilidades que fuimos juntando a lo largo del desarrollo en las etapas previas y poderlas poner al servicio de uno mismo, ¿no? Eh, y esto se va a expresar, digamos, en la confianza que vamos a tener y en la seguridad que vamos a tener para tomar nuestras propias decisiones, para hacer nuestras propias elecciones. Y se va a manifestar en nuestros sistemas de ideas, se va a manifestar en nuestra identidad sexual, en nuestra elección de pareja, en nuestra identidad social, ¿no? En el poder incluirnos y pertenecer, digamos, a grupos, a espacios, sin delegar en ellos, digamos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Este punto es muy importante porque muchas veces los adolescentes, que también tienen como tarea en esta etapa el poder separarse de su propia familia, ¿no? El poder separar sus ideas, sus deseos, sus proyectos del proyecto que le fueron transfiriendo sus padres, muchas veces tratando de lograr este punto, transfieren, digamos, la dependencia que inicialmente tenían con su familia, se la transfieren al grupo de padres. Este punto es un punto que se relaciona mucho, sobre todo con aquellos grupos de riesgo. Ahora bien, este periodo que se caracteriza por tanta exigencia, ¿no?, y tantos cambios en lo físico, psíquico, afectivo y social, también se encontrará un periodo de gran vulnerabilidad, ¿no? Y este es el segundo periodo de vulnerabilidad que se diferencia de la vulnerabilidad del lactante, en donde en el lactante la vulnerabilidad estaba dada por la necesidad de cuidado del entorno, ¿no? Y acá el desafío lo tiene puesto el adolescente en lo que él debe lograr para sí mismo. En este periodo, digamos, una de las resoluciones más importantes que tenemos que lograr es cómo nos separamos e individuamos de nuestra propia familia, ¿no? En ocasiones existe una dependencia importante que termina transformando las relaciones en comportamientos rebeldes, oposicionistas, y en trasladar y transferir esa dependencia a grupos de padres que muchas veces son grupos de riesgo. Los cambios del humor, los cambios de ánimo, la irritabilidad, la ansiedad, son síntomas que suelen presentarse, pero que deben estar de un modo transitorio. Cuando estos persisten, pueden corresponder a síntomas psicopatológicos de otro tipo de trastornos, ¿no? El poder resolver cómo se ve uno a sí mismo, cómo se acepta uno a sí mismo, nuestra
identidad física, nuestra identidad psíquica, nuestra identidad sexual, ¿no? Nuestro proyecto de vida. En esta etapa, digamos, es uno de los desafíos más importantes, cómo nos sentimos eh, con respecto a nuestros propios recursos, cuánto confiamos en ellos y con qué libertad elegimos lo que queremos ser. De ello, que es bastante habitual que en esta etapa de la vida aparecen muchos comportamientos de riesgo, ¿no? Y sobre todo comportamientos de riesgo relacionados a los aspectos sociales. Y es frecuente encontrar la presencia del uso de sustancias adictivas que están socialmente aceptadas, ¿no? Y esto en ocasiones es la puerta de entrada para otro tipo de situaciones de riesgo. También es frecuente que aparezcan comportamientos violentos que no deben ser validados, ya que ponen en riesgo la vida de las otras personas. Y en esta etapa vamos a encontrar los trastornos psicopatológicos que ya habíamos visto en el escolar, o sea, los trastornos del aprendizaje, el trastorno por déficit atencional, el trastorno por conducta, los trastornos de ansiedad, solo que acá, digamos, de un modo importante aparecen los primeros síntomas de las fobias sociales, la depresión y el trastorno bipolar, que es aún mucho más frecuente, y aparecen también patologías que son diagnosticadas más en la adultez, ¿no? Y aparecen y se acentúan los rasgos y los síntomas de los trastornos de la personalidad, sobre todo de la personalidad limítrofe y de la personalidad histriónica, los trastornos psicóticos, los primeros episodios psicóticos, los episodios maníacos del trastorno bipolar, el abuso de sustancias, ya como patología, y la presencia de comportamientos suicidas, ya que el suicidio en nuestro país es una de las principales causas de muerte y sobre todo es muy importante para el grupo etario que se encuentra entre los 15 y los 25 años.